Hoy en Battleforge Legends reviviremos hora por hora los momentos asfixiantes de la batalla de los Altos del Golán, la guerra que casi cambió por completo el mapa de Oriente Medio. Imagínense de pie, en un territorio de apenas 1.200 kilómetros, pero desde allí pueden mirar hacia abajo a todo el norte de Israel y con solo unas decenas de kilómetros de avance podrían amenazar directamente a millones de civiles. Esto no es una tierra cualquiera. Esta es la meseta del Golán, conocida como el trozo de tierra más disputado del planeta. En octubre de 1973, cuando toda la nación israelí estaba inmersa en su día más sagrado, Yom Kippur, el día de la expiación, millones de personas ayunaban y oraban en las sinagogas sin un solo soldado en las calles. De repente, desde el este, llegó una tormenta de acero. Más de 1.200 tanques sirios, decenas de miles de soldados de élite que habían preparado en secreto, durante 9 meses cruzaron la frontera al unísono. En las primeras horas, el bombardeo fue como lluvia a ataques aéreos constantes, y columnas de tanques T-55 y T-62 avanzaron directamente contra la delgada línea defensiva israelí. En ese momento, en toda la meseta del Golán, Israel solo tenía 170 tanques y alrededor de 6.000 soldados regulares. Proporción de tanques 1 contra 7. Una guerra en la que, en teoría, Israel no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero precisamente aquí, durante 4 días consecutivos de infierno, se libró una de las batallas de tanques más feroces de la historia moderna, donde los soldados israelíes, con el espíritu de «no hay retirada posible», escribieron la leyenda moderna de David contra Goliat, donde un pequeño valle recibió el nombre de Valle de las Lágrimas no por los vencedores, sino por los vencidos para siempre. Parte 2. Fuerzas de ambos bandos y el plan de ataque de Siria. Cuando el primer cañonazo resonó la tarde del 6 de octubre de 1973, pocos creían que Israel pudiera sobrevivir a esa noche, mucho menos ganar la guerra. Miremos los números para ver cuán terrorífica era la desventaja. Por el lado sirio, habían movilizado un ejército colosal, preparado minuciosamente durante 9 meses. Más de 50.000 infantes de élite, 600 piezas de artillería pesada y, lo más temible, más de 1.200 tanques modernos. Principalmente T-55 compactos muy móviles, difíciles de acertar en movimiento, armados con cañón de 100 mm con alcance efectivo de hasta 2.400 metros. Entre las formaciones se mezclaban los T-62 de nueva generación, con blindaje frontal de hasta 240 mm, prácticamente inmune a muchos proyectiles de la época, y cañón de ánima lisa de 115 mm con alcance cercano a los 3.000 metros. Pero no era todo. Siria tenía un arma secreta que Israel prácticamente no poseía: equipos de visión nocturna infrarroja instalados en cientos de tanques. Es decir, en la oscuridad podían ver claramente los objetivos, mientras el enemigo estaba casi ciego. La proporción de tanques en los Altos del Golán era aproximadamente 7-1 a favor de Siria. En teoría, era una guerra cuyo resultado ya estaba decidido antes de empezar. Y Israel. Solo 170 tanques. La mayoría versiones Shotcall mejoradas del Centurion británico, con blindaje frontal de 152 mm, cañón de 105 mm potente y extremadamente preciso a larga distancia. Pero la cantidad era demasiado escasa. Solo 2 brigadas modestas con unos 6.000 soldados regulares dispersos por toda la meseta. El plan sirio no solo se basaba en la superioridad numérica, sino que era extremadamente sofisticado. Dividieron sus fuerzas en 2 pinzas simultáneas, una en el norte del Golán y otra en el sur. Objetivo claro: romper rápidamente la delgada línea israelí, capturar los puentes sobre el río Jordán y avanzar en masa hacia el Valle de Galilea, la fértil región bajo la meseta.
Si llegaban a Galilea, estarían en posición de amenazar directamente Haifa e incluso Tel Aviv, el corazón vital de Israel. Siria calculó con precisión: Israel necesitaría al menos 20 horas para movilizar sus reservas desde todo el país, porque ese día era Yom Kippur, día de ayuno nacional, oración, nadie podía conducir ni portar armas. 20 horas bastarían para que Siria tomara toda la meseta y creara un hecho consumado. Pero todo saldría según lo planeado. ¿Podrían 170 tanques israelíes resistir la ola de acero de 1200? ¿Ayudaría la visión nocturna a Siria a barrer las defensas en la primera noche? ¿Y qué pasó cuando los primeros T-62 subieron a las colinas de basalto negro? Eso es lo que exploraremos ahora, hora por hora, cada error mortal y cada decisión heroica que cambió la historia. Quédense hasta el final del vídeo, porque lo que viene después es cuando todo explota. De verdad, un pequeño valle será bautizado como Valle de las Lágrimas, y un comandante se convertirá en leyenda viva del ejército israelí. No despeguen los ojos de la pantalla, la guerra apenas comienza. Parte 3. Fase inicial del ataque, 6/10/1973. La tarde del 6 de octubre de 1973, alrededor de las 14:00 horas, el cielo del Golán tembló de repente. El teniente coronel Yair Nafshi, comandante del batallón de tanques 74, fue el primero en notar algo extraño. A través de sus binoculares, vio que los sirios retiraban las redes de camuflaje de cientos de cañones ocultos desde hacía tiempo. Minutos después, se abrió el infierno. Más de 600 cañones sirios dispararon al unísono. Miles de proyectiles cayeron sobre las posiciones israelíes como lluvia. A continuación vinieron oleadas de ataques aéreos de MiG-17 y MiG-21. Las fuerzas israelíes en el terreno quedaron completamente abrumadas. Los pequeños puestos avanzados en la meseta apenas tuvieron oportunidad de resistir. La sorpresa fue absoluta. Siria abrió con táctica clásica. Cientos de T-55 y T-62 avanzaron directamente hacia el sistema de fosos antitanque israelí. Creían que la cantidad aplastaría cualquier resistencia. Pero ese avance directo se convirtió en el primer error grave. Muchos tanques sirios quedaron atrapados en los fosos o se amontonaron unos sobre otros, convirtiéndose en blancos gigantescos e inmóviles. La artillería y los tanques israelíes restantes aprovecharon la oportunidad y los derribaron uno a uno. Otro problema evidente: falta de coordinación entre unidades. Los vehículos de ingeniería con puentes móviles esenciales para cruzar los fosos estaban demasiado atrás en la columna. Cuando los tanques de cabeza quedaron atascados, toda la enorme columna se ralentizó, perdiendo el impulso inicial tan valioso. Del lado israelí, a pesar de la sorpresa, contaban con un arma formidable: los tanques Shot-Cal, con cañón de 105 mm británico-estadounidense extremadamente preciso. Su entrenamiento en tiro a larga distancia era muy superior al del enemigo. La táctica aplicada de inmediato fue David contra Goliat: mantener la distancia, disparar desde laderas o posiciones ocultas fuera del alcance efectivo de los cañones sirios. Cada disparo de un Shot-Cal solía acertar a más de 3000 metros, mientras que el T-55 era preciso solo por debajo de los 2400 metros. En las primeras horas, aunque abrumados, Israel infligió daños considerables a Siria. Decenas de T-55 ardieron en las estrechas carreteras. Pero el precio fue alto. Muchos puestos fueron arrasados y el número de tanques israelíes comenzó a disminuir rápidamente. Cuando el sol se puso, la batalla no se enfrió. Cayó la noche, y fue entonces cuando la ventaja de visión nocturna infrarroja de Siria empezó a hacer efecto. Se convertiría la oscuridad en el aliado mortal de los sirios. ¿Podrían los T-62 con luces infrarrojas
acercarse sigilosamente y eliminar uno a uno los Shot-Call restantes. Lo que ocurrió en esa primera noche les mantendrá pegados a la pantalla: combates cuerpo a cuerpo, caóticos, errores de identificación, amigo-enemigo en la oscuridad y decisiones de vida o muerte tomadas en fracciones de segundo. Cuando el sol se hundió detrás de las colinas de basalto negro de la meseta del Golán, la guerra entró en la fase que muchos soldados israelíes luego llamaron la noche más larga de sus vidas. La oscuridad ya no era refugio. Se convirtió en el arma más afilada de Siria. Cientos de tanques T-55 y T-62 estaban equipados con sistemas infrarrojos activos, tecnología que la Unión Soviética solo proporcionaba de forma limitada a sus aliados más cercanos. En la oscuridad absoluta, las tripulaciones sirias podían ver objetivos a cientos de metros como si fuera de día. Avanzaban en silencio los proyectores infrarrojos, barrían el terreno buscando los Shot-Call atrincherados en posiciones elevadas. Y Israel. Estaban casi ciegos en la oscuridad. Su única herramienta para contrarrestar eran binoculares especiales capaces de detectar rayos infrarrojos a distancia, pero solo detectar, no apuntar con precisión. Un destello débil en la noche y el soldado israelí sabía que el enemigo se acercaba, pero no dónde exactamente cuántos eran ni desde qué dirección. Las horas siguientes fueron una cadena de caos terrorífico. Tanques sirios se acercaban sigilosamente hasta pocos metros antes de ser detectados. Hubo casos en que ambos bandos casi chocaron directamente en la oscuridad. Gritos de amigo o enemigo resonaban en la frecuencia de radio, pero en el pánico, muchos disparos alcanzaron objetivos equivocados. Hubo unidades israelíes que dispararon por error contra compañeros solo por una sombra en movimiento. Las pérdidas se multiplicaron exponencialmente. En el norte del Golán, tras casi 18 horas de combate continuo, las brigadas israelíes mantuvieron la línea principal, pero a un costo altísimo. Cerca del 75% de los tanques destruidos o gravemente dañados, cientos de soldados muertos y heridos. Los supervivientes estaban exhaustos, la munición se agotaba y el espíritu llegaba al límite. Siria tampoco lo tuvo fácil. A pesar de la ventaja nocturna, perdieron más de 100 tanques solo en el primer día, junto con miles de bajas. La confianza inicial empezó a tambalearse al darse cuenta de que aunque eran muchos más, aún no habían aplastado la defensa israelí. Pero esa noche no terminó. Y al día siguiente, 7 de octubre, se produciría un gran giro. Siria estaba a punto de lograr su mayor ruptura en el sur del Golán, acercándose al río Jordán a solo unos pasos. Conseguirían capturar el puente decisivo para abrir camino hacia Galilea, o un pequeño error táctico lo cambiaría todo. Y en el norte una batalla que luego sería conocida como Valle de las Lágrimas, donde menos de 30 tanques israelíes se enfrentarían a cientos de tanques sirios modernos. Un joven comandante se levantaría guiando a soldados desesperados a realizar lo que la historia militar llama el milagro sobre el basalto. Quédense hasta el final del vídeo, porque lo que viene les hará dudar de que sea historia real y no un guión de Hollywood. La guerra está en un punto crítico y todo apenas empieza a explotar. La mañana del 7 de octubre de 1973, el frente sur del Golán se convirtió en la peor pesadilla de Israel. El terreno aquí es mucho más plano que en el norte, lleno de colinas rocosas de basalto. Era la puerta ideal para que los tanques sirios desplegaran al máximo su movilidad. Y la aprovecharon al máximo. Tras las primeras horas ralentizadas por los fosos antitanque Siria, concentró una fuerza colosal en esta pinza. Cientos de T-55 y T-62, apoyados estrechamente por infantería y artillería, avanzaron en masa. Un batallón israelí que defendía el centro fue barrido en pocas horas. Sin resistencia significativa, la columna siria avanzó como un cuchillo caliente en mantequilla hacia el oeste.
Solo en la mañana cruzaron la mayor parte del sur de la meseta y se acercaron al margen este del río Jordán. Los puentes estratégicos, la puerta directa al valle de Galilea, quedaban a pocos kilómetros. Si capturaban los puentes Siria, abriría de par en par la puerta al norte de Israel, donde los civiles seguían completamente desprevenidos porque el Yom Kippur aún continuaba. En ese momento solo hacía falta un último empujón fuerte para que la historia de Oriente Medio tomara un rumbo completamente distinto. Pero ocurrió lo inesperado. Cuando el sol se puso de nuevo, los comandantes sirios ordenaron detenerse. Decidieron consolidar posiciones y esperar al amanecer para continuar. La razón temían que la noche les fuera desfavorable, aunque eran ellos quienes tenían una clara ventaja en visión nocturna. Este fue uno de los mayores errores tácticos de toda la guerra, un error que los generales sirios nunca se perdonarían. En ese tiempo precioso, empezó a ocurrir el milagro en la retaguardia israelí. Siria había calculado que Israel necesitaría al menos 20 horas para movilizar reservas. En realidad, solo tardaron 10 horas. Miles de reservistas que estaban orando en sinagogas recibieron la orden de emergencia y salieron a las carreteras, aunque la ley del día sagrado prohibía conducir. Tanques de todo el país fueron enviados en estado improvisado, muchos sin calibrar el cañón munición cargada a toda prisa. Incluso algunas tripulaciones no estaban familiarizadas con los vehículos recién asignados, pero llegaron a tiempo. Pequeñas unidades, a veces solo unos pocos tanques, fueron lanzadas a puntos clave: la carretera de Beca, el puente Arik y los estrechos pasos hacia Galilea. Con el espíritu de no hay retirada, lucharon como fieras acorraladas, deteniendo oleada tras oleada siria. La situación en el sur seguía colgando de un hilo. Siria solo necesitaba un día más para corregir el error. E Israel estaba apostando todo a dos batallas decisivas que se avecinaban, una en el pueblo de Jushnia y la más emblemática, el Valle de las Lágrimas. Fue el error de detenerse la verdadera vuelta de tuerca. ¿Serían suficientes los tanques de reserva apresurados de Israel para invertir la situación? ¿Y qué comandante saldría de la oscuridad para escribir la página más gloriosa del ejército israelí? El 8 de octubre de 1973, el sur de los Altos del Golán vivió la batalla que muchos historiadores llaman el día del juicio de todo el frente. Tras el error de detenerse la noche anterior, Siria decidió concentrar todo su poder para corregirlo. Reunieron más de 250 tanques, una fuerza colosal para el ataque final, con el objetivo de tomar el pueblo de Jushnia y abrir camino hacia Galilea. Jushnia no era solo un pequeño pueblo, era un nudo estratégico. Quien lo controlara dominaría todo el sur del Golán. La columna siria avanzó en formación densa con apoyo masivo de artillería y bombardeos aéreos constantes. Creían que esta vez nada podría detenerlos. Pero Israel ya era otro. Cientos de tanques de reserva, aunque llegaron mal preparados, habían consolidado la línea. La fuerza aérea israelí también empezó a ganar superioridad en el cielo con Phantoms y Mirages, descendiendo para destruir columnas sirias desde arriba. La batalla en Jushnia se convirtió rápidamente en un infierno terrenal. Ambos bandos combatieron cuerpo a corta distancia, cañones retumbando sin cesar, humo negro cubriendo el cielo. Tanques se disparaban a través de estrechas calles del pueblo entre casas de basalto. El sonido del metal chocando y proyectiles perforantes resonaba por todo el valle. Siria atacó con furia oleada tras oleada. Pero esta vez se encontraron con una barrera de fuego letalmente precisa. Los cañones de 105 mm de los Shot-Kal disparaban como lluvia. Los ataques aéreos israelíes barrían unidades de apoyo. Uno tras otro, T-55 y T-62 ardían, convirtiendo los campos alrededor de Jushnia en un cementerio de tanques. Hacia la tarde del 9 de octubre ocurrió lo increíble: las tropas sirias empezaron a entrar en pánico. Las unidades de cabeza,
fueron diezmadas. Los comandantes perdieron contacto, la formación se desorganizó. Toda la enorme ola de acero dio media vuelta y huyó dejando cientos de tanques quemados en el campo de batalla. Israel destruyó más de 200 tanques sirios solo en Jushnia, una cifra aterradora que dejó atónito a Damasco. La esperanza de ruptura en el sur de Siria se desvaneció. El pueblo de Jushnia hoy solo es un montón de ruinas, testigo silencioso del día que decidió el destino de toda la guerra. Pero la historia en el Golán no había terminado. En el norte una batalla aún más feroz y desesperada ocurría al mismo tiempo, donde la proporción no era 1 contra 7, sino 1 contra más de 10. Donde menos de 30 tanques israelíes enfrentaban casi 500 tanques sirios, la mitad de ellos los T-62 más modernos. Un joven comandante llamado Avigdor Kahalani saldría del humo y el fuego guiando a soldados exhaustos a lograr lo que incluso los generales israelíes posteriores llamarían imposible. El 9 de octubre de 1973, el norte de los Altos del Golán cayó en una situación que incluso los soldados más veteranos llamaron desesperación total. Tras 3 días de combate sin descanso, las fuerzas israelíes aquí solo tenían menos de 30 tanques operativos. Muchos estaban gravemente dañados, la munición casi agotada, las tripulaciones exhaustas por falta de sueño y bajas continuas. Frente a ellos, casi 500 tanques sirios, la mitad T-62 de última generación, bien blindados, potentes cañones y con munición completa. Esto ya no era una guerra, era la última defensa antes de que la meseta cayera por completo. El comandante del sector era el teniente coronel Avigdor Kahalani, de solo 29 años, entonces al mando del batallón 77 de la famosa Brigada 7. Kahalani no era de los que gritaba consignas. Hablaba por radio con voz calmada y cercana, llamando a cada soldado por su nombre. Pero en su interior, sabía si fallaban ese día, nada detendría a Siria hacia Galilea. La táctica que eligió Kahalani no fue salir a enfrentarse directamente, eso sería suicidio. En su lugar aplicó la táctica de dejar que el enemigo suba la colina y disparar a corta distancia. Retiró los tanques a posiciones ocultas detrás de la cresta, haciendo creer a Siria que la línea estaba rota. Cuando las columnas sirias avanzaron ansiosas hacia la cima, exponiendo completamente su blindaje más débil trasero y lateral, los Shotkal israelíes surgieron de repente disparando punto por punto a solo unos cientos de metros. Cada disparo era un tanque en llamas. Todo el día Siria atacó oleada tras oleada. Cientos de tanques subieron, fueron derribados y otros cientos tomaron su lugar. Kahalani lideró personalmente cortas contraofensivas para recuperar posiciones perdidas. En un momento condujo su tanque de mando directamente al centro de la formación siria para rescatar una tripulación rodeada. Su voz resonó en la radio: «Soy Kahalani, síganme». Y los soldados, casi muertos de cansancio, encontraron de repente fuerzas renovadas. Hacia el atardecer ocurrió el milagro. El último ataque masivo sirio fue detenido en seco. Perdieron cerca de 500 tanques solo en esta zona, una cifra tan terrible que los propios sirios bautizaron después el pequeño valle como Valle de las Lágrimas, Valley of Tears. No lágrimas israelíes, sino suyas lágrimas de derrota y dolor. Esta batalla no solo salvó el norte del Golán, sino que salvó al Estado de Israel de la amenaza de colapso. Pero la historia aún no termina. La parte final responderá a la gran pregunta: ¿por qué ganó Israel a pesar de la sorpresa total y la superioridad numérica abrumadora? ¿Cuáles fueron las pérdidas reales de ambos bandos? ¿Y qué huellas dejó en los altos del Golán aquellos 4 días de infierno de 1973? Hacia el 11 de octubre de 1973, la situación en los altos del Golán se había invertido completamente.
Tras detener los dos últimos ataques sirios en Jusnia y el Valle de las Lágrimas, Israel no solo mantuvo la meseta, sino que pasó a una fuerte contraofensiva. Brigadas de tanques recién reforzadas con apoyo aéreo, cada vez más dominante, cruzaron la antigua frontera y avanzaron profundamente en territorio sirio. Damasco quedaba a menos de 40 kilómetros del frente. La enorme presión obligó a Siria a ceder. El 23 de octubre, Siria se rindió oficialmente en el frente del Golán. La guerra aquí terminó, aunque el frente del Sinaí duraría unos días más. Las pérdidas de ambos bandos fueron aterradoras, superando todas las previsiones. Israel perdió entre 400 y 500 tanques, casi toda su fuerza inicial en el Golán, más una gran parte de las reservas. Miles de soldados muertos o heridos. Pero las cifras de la coalición árabe, principalmente Siria, fueron mucho mayores, entre 1.200 y 2.200 tanques destruidos o abandonados. El total de bajas en ambos bandos superó los 21.000 muertos, un precio demasiado alto por solo 4 días de combate continuo. Entonces, ¿por qué Israel, completamente sorprendido y superado en número, logró la victoria? Primero, mando flexible a nivel de batallón y compañía. Comandantes como Avigdor Kahalani o Yair Nafshi tenían alta autonomía sin esperar órdenes de arriba. Segundo, entrenamiento superior, capacidad de tiro preciso a larga distancia y coordinación de las tripulaciones israelíes muy por encima del enemigo. Tercero, tácticas móviles inteligentes, aprovechando el terreno para compensar la falta de números. Y finalmente, el factor decisivo, espíritu de combate altísimo. Sabían que detrás no había retirada. La derrota significaba la supervivencia de toda la nación. Para Siria, aunque la derrota fue pesada, esta guerra restauró en parte el honor perdido en 1967. Demostraron capacidad de ataque sorpresa e infligir grandes daños a Israel. Pero la consecuencia más duradera recae en los altos del Golán. Israel mantuvo la región y la anexó oficialmente en 1981, decisión que hasta hoy no es ampliamente reconocida por la comunidad internacional. La disputa por el Golán sigue siendo el mayor obstáculo para cualquier acuerdo de paz entre Israel y Siria. Más de 50 años después, la meseta sigue siendo un punto caliente militar, con bases, campos de minas y cementerios de tanques que recuerdan aquellos 4 días de infierno de 1973. Hoy, cuando uno se para en aquellas colinas de basalto negro, el viento aún lleva el olor a humo antiguo. Y los soldados de entonces, como Kahalani, siguen diciendo: la victoria no fue por cantidad, sino por voluntad de no rendirse nunca. Los 4 días en los altos del Golán, en 1973, no fueron solo una batalla. Son una lección de vida o muerte sobre la guerra moderna, y esas lecciones siguen vigentes hoy, más de medio siglo después. Primera lección. El factor sorpresa puede cambiar todos los cálculos. Siria preparó minuciosamente durante 9 meses, eligió exactamente Yom Kippur para atacar cuando Israel estaba más vulnerable. Casi lo logran. Pero esa misma sorpresa despertó en Israel un espíritu de combate que ningún libro enseña. Desde entonces, Israel estableció el principio de nunca volver a ser sorprendido, lo que llevó al sistema de inteligencia, alerta temprana y movilización de reservas más rápido del mundo actual. Segunda lección. La calidad vence a la cantidad, pero solo cuando esa calidad está entrenada al extremo. El Shot-Kal no era superior al T-62 en blindaje o cañón, pero las tripulaciones israelíes disparaban con mayor precisión, coordinaban mejor y, lo más importante, tomaban decisiones en el acto. Mientras los comandantes sirios solían esperar órdenes de arriba, tenientes coroneles y capitanes israelíes ajustaban tácticas según la realidad del terreno. Por eso un pequeño batallón podía contener a toda una división. Tercera lección. Errores tácticos de alto nivel pueden destruir una campaña entera.
Que Siria detuviera el avance la noche del 7-10 solo por miedo a la oscuridad, aunque tenían ventaja nocturna, regaló a Israel el tiempo precioso para reforzarse. Una decisión aparentemente pequeña, pero que cambió la historia. Y la lección más profunda, el terreno y la voluntad humana siguen siendo decisivos. Los altos del Golán no solo son el escudo natural de Israel, sino el lugar que demostró que sin retirada posible, el ser humano puede lograr lo imposible. Avigdor Kahalani y los soldados del Batallón 77 no lucharon por medallas. Lucharon porque sabían que detrás estaban sus familias, su hogar, su nación. El legado de esta batalla sigue visible hoy. Los altos del Golán permanecen bajo control israelí, con asentamientos, bases militares y sistemas de defensa modernos. Los viejos campos de minas, aún existen tanques T-62 oxidados, yacen al borde del camino, como recordatorios silenciosos. Los turistas pueden visitar el Valle de las Lágrimas, pararse en el mismo lugar donde Kahalani comandó y sentir el aliento de la historia. La batalla del Golán también cambió cómo el mundo ve la guerra de tanques. Demostró que tecnología de visión nocturna, blindaje grueso o cantidad no bastan, se necesita gente que sepa usarlos con inteligencia y valentía. La batalla en los altos del Golán de 1973 no fue solo una victoria militar. Es la prueba más viva del poder de la voluntad humana cuando está acorralada. Desde una situación desesperada, 170 tanques contra más de 1.200 sorprendidos en el día más sagrado, los soldados israelíes escribieron una página inmortal en la historia. No tenían números, no tenían tiempo de preparación, pero tenían entrenamiento superior, mando flexible y espíritu de acero. Detrás de nosotros está el hogar, la familia, toda la nación. El Valle de las Lágrimas. Jushnia. Las carreteras de basalto manchadas de sangre. Todos nos recuerdan que la guerra es siempre cruel, pero también tiene momentos de heroísmo ante los que la humanidad debe inclinarse. Más de 50 años después, el Golán sigue siendo símbolo de supervivencia, y las lecciones de aquellos 4 días de infierno resuenan aún en la doctrina militar moderna. Queridos amigos, si este vídeo les ha emocionado, si la historia de soldados comunes que lograron lo extraordinario ha tocado su corazón, actúen ahora mismo. Den un like fuerte para apoyar el canal. Compartan este vídeo con amigos y familiares, para difundir juntos estas páginas gloriosas de la historia. Y lo más importante, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro en Battleforge Legends. Comenten abajo. ¿Qué momento les impresionó más? ¿El Valle de las Lágrimas? ¿La decisión de Kahalani? ¿O el espíritu de no hay retirada? Leemos todos los comentarios y haremos vídeos según sus sugerencias. Gracias por acompañarnos hasta el último segundo. Nos vemos en la próxima batalla legendaria. Battleforge Legends, donde la historia militar vive para siempre.